Nos atiende Carlos Francisco Fernández, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas ASINFAR. Don Carlos Francisco, bienvenido a 6AMW. Julio, un saludo respetuoso para usted y para todos sus oyentes. ¿Cómo están? Los medicamentos no bajan porque el inventario fue comprado con dólar por encima de 4.000. No, Julio, aquí hay que tener en cuenta que es legítimo que el gobierno quiera que los medicamentos sean accesibles. En eso estamos completamente de acuerdo. Yo hablo desde la industria farmacéutica nacional, en la que el precio de un medicamento no es una simple conversión al dólar. El dólar es solo uno de los componentes y no necesariamente el principal. Hablo de la industria farmacéutica nacional, que representa el 80% de los productos, de las unidades de medicamentos que se venden en el país, del 70 al 80%, pero representa menos del 20% de lo que se gasta en medicamentos en el país. Dicho de otra manera, nosotros, la industria nacional, responde por el 70%, pero son los medicamentos de muy bajo costo. Y dentro de ese marco, pues hay una cadena de valor que definitivamente no está impactada de manera directa por el dólar. Incluso es un sector que está muy regulado en cuanto a precios y esencialmente ha sido considerado como un sector estratégico dentro del proceso de reindustrialización del que habla el mismo gobierno. Definitivamente se tiene como propuesta que cada vez se produzcan más medicamentos para garantizar ese acceso que nos tiene limitados. Sí, en ese sentido, doctor, ¿cómo ve usted la producción de medicamentos acá en el país? ¿Se están dando los suficientes espacios para que esta industria pueda crecer? La verdad es que después de la pandemia, aquí se generó una necesidad promulgada por la Organización Mundial de la Salud y todos los organismos multilaterales que definitivamente instaban a todos los países para que estimularan la producción local de sus medicamentos dentro de una perspectiva de seguridad nacional y, por supuesto, de seguridad sanitaria, para evitar esa vulnerabilidad en la que pues medio mundo estuvo expuesto, incluido nuestro país. De ahí que las inversiones que ha hecho esta industria en un proceso de reindustrialización ha sido muy alta, ha sido absolutamente grande, porque esto de la soberanía sanitaria es un elemento que debe considerarse. Lo mismo el presidente Trump lo empieza a considerar como un elemento de seguridad nacional. De ahí las apuestas y las inversiones tan grandes que hace esta industria. De ahí que obviamente dentro del proceso la regulación de precios no es nueva. Incluso este factor del dólar está siendo considerado ya en una de las circulares últimas que está justamente en revisión por parte, pues naturalmente, de todos los gremios y que ha sido expuesta por el gobierno. Entonces, es una industria que no solamente depende del dólar. En la industria nacional, el dólar influye específicamente en lo que se llaman APIs, que son, traducido al español, el ingrediente farmacéutico activo, y eso pesa más o menos el 30%. El resto son costos en una cadena de valor que definitivamente involucra otras industrias que no solamente están sujetas a todo este componente cambiario, este componente laboral, incluso de salarios mínimos y demás, sino también a todo el componente impositivo. La industria farmacéutica trabaja 24 horas, entonces todos estos elementos de reforma laboral o de cambios, por supuesto, en lo que tiene que ver con pago de horas extras, dominicales y demás, impacta de manera directa a este sector. Quiero volver a algo que usted dijo. El tema cambiario no afecta a los medicamentos porque nacionales. El 80% son nacionales. Es decir... No. No. Estoy hablando de los medicamentos nacionales, Julio. El medicamento, el impacto en el 70% de los medicamentos de bajo costo, definitivamente, el 70% de los medicamentos de bajo costo son producidos por la industria nacional. Esos representan el 20% de lo que el país gasta en medicamentos. Y ahí el impacto del dólar es del 30% nada más. Eso le iba a preguntar, ¿tiene que impactar? Porque los medicamentos nacionales son fabricados con materia importada, ¿o no? Claro, sí, por supuesto, pero es un solo componente. Al revisar, unos de pronto más o menos, pero los medicamentos de bajo costo, definitivamente que son los que se producen en el país, ese componente cambiario no va más allá del 30-40%, Julio. ¿Y por qué no bajan un poquito?
Julio, están completamente regulados. Y si usted se da cuenta, incluso aquí hay productos que se producen por debajo del costo. Hay una Comisión Nacional de Precios. Y si usted se da cuenta, una de las discusiones que se tiene, no desde el campo gremial, sino del campo industrial, sencillamente es que estos medicamentos son muy económicos y definitivamente están expuestos también a una competencia. La competencia es la que regula esencialmente los precios en este subsector. Y básicamente las importaciones de los países asiáticos y demás hacen que tengamos medicamentos baratos afortunadamente en ese campo. Pero cuando sube el dólar sí le suben los medicamentos. Pero no, Julio, los medicamentos nacionales están regulados porque son los de la competencia. Los medicamentos que se producen aquí tienen una regulación de precios. Sí, pero como tienen un componente que es importado, ese componente es el que al final, si sube el dólar, le lo clavan al comprador aquí en Colombia. No, Juan Diego, no es así, porque si usted mira esencialmente cuál es el nivel de los precios de los medicamentos nacionales, esos definitivamente nunca se desbordan. Aquí el alto costo definitivamente están los medicamentos de alto componente, los medicamentos importados, los biológicos y los demás, los que vienen ya casi hechos o hechos completamente. Usted decía otra cosa en una de estas respuestas que tiene que ver con otro asunto distinto al dólar, y es que la industria farmacéutica trabaja 24 horas y que los costos, los incrementos en los costos laborales sí tienen un impacto. ¿De cuánto? Eso tiene un impacto significativo. ¿Por qué? Pues porque naturalmente va en porcentaje también. Empecemos, Espinosa, porque resulta que la industria farmacéutica tiene, digamos, el nivel de capacitación laboral más alto del sector industrial. Es el sector más capacitado. Entonces, imagínese usted lo que significan estos sobrecostos en dominicales, por supuesto, en horas extras, porque estamos hablando de máquinas que no pueden parar, de laboratorios que no pueden parar, y que por supuesto eso tiene un significado impacto en lo que son los costos. Y por supuesto que eso no se puede reflejar en unas tarifas que, como digo, están reguladas. Bueno, pues interesante conocer el punto de vista de los fabricantes de medicamentos nacionales desde la asociación ASINFAR. Don Carlos, gracias por atendernos. Una feliz mañana. Julio, un gusto para usted, para nosotros.